Acuérdense que si hablamos de autismo es un niño que vive para él mismo, eso quiere decir encerrado en su propia burbuja. ¿Qué tal? Buen día. Nuevamente les habla Alfonso Castro, tomándome unos días de descanso, y desde aquí quiero compartir con ustedes este capítulo de Escuela para Padres. Soy médico y tengo más de 40 años atendiendo a niños dentro de la neurología pediátrica. El tema de hoy es el autismo. ¿Quién no ha oído hablar del autismo? Una de las tantas broncas que tengo en la consulta, ¿verdad? Que me lo mandan que porque es autista, que porque no sé qué tantas etiquetas, que trastorno global del desarrollo, trastorno generalizado del desarrollo, disfasia generalizada del desarrollo. A veces no nos animamos a decir, tu hijo es autista. ¿Cómo saber si tu hijo es autista? Porque esta vez, al igual que los capítulos de déficit de atención, vamos a tener 3 oportunidades de estar con ustedes para hablar sobre este tema. El de la primera vez, cómo saber que tu hijo es autista. Luego, el siguiente capítulo que va a ser trastornos que frecuentemente acompañan al autismo, lo que es la comorbilidad del autismo. Y el tercero, ¿qué hacer con nuestro hijo autista? ¿Qué hacer? ¿Es necesario llevarlo al médico? ¿Es necesario que tome algún medicamento? ¿Es necesario que tome una terapia psicológica? ¿Con quién llevarlo? Porque definitivamente yo sé que tú te encuentras tan desesperado, queridísimo padre de familia, que pues bien dicen que el perdido a todas va, pero definitivamente debes de buscar la gente más idónea, asertiva y especializada en eso. Muy bien. ¿Qué es el autismo? ¿O cómo saber que mi hijo tiene autismo? Porque se mece demasiado, porque se balancea demasiado, porque no tiene contacto visual, porque no permite el contacto físico, porque camina por las orillas de las paredes viéndola así definitivamente sin mirar algo específico, porque repite las palabras o dice como un eco, etcétera, etcétera, etcétera. Hay infinidad, híjole, no sé si me atrevo a decir, ¿por qué no?, de mitos probablemente sobre el autismo. Desde el siglo pasado, Leo Kanner especifica las primeras investigaciones o características del niño autismo. Otro contemporáneo, paisano de él también, Asperger, habla también sobre algunas características. El siguiente capítulo precisamente va a ser la diferencia de lo que es el autismo, lo que es el Asperger, lo que es el síndrome de Rett y lo que es el trastorno desintegrativo de la niñez. Muy bien, pero ¿cómo saber? Eso todo lo que les dije ciertamente es una característica del autismo, o si mi hijo presenta eso, definitivamente lo tiene. ¿Ok? Tu hijo, para hacer un buen diagnóstico, debe tener una cosa que se llama la triada de Wing. Triada de Wing. 3 cosas. W-I-N-G. Triada de Wing. Una, aquí la tenemos, aquí tenemos nuestro acordeón. Acuérdense que si hablamos de autismo, es un niño que vive para él mismo. Eso quiere decir encerrado en su propia burbuja, encerrado en sí mismo. Por lo tanto, la triada tiene que hablar de esas 3 características. Una bronca dentro de lo que es la interacción social. Solo interactúa con él y para él. ¿Sí? O sea, todo lo que hace es para él, definitivamente. Ya en la tercera cápsula que hablemos qué hacer, vamos a ver cómo rompemos esa cápsula y nos metemos. Me encantó algo que decía de las primeras investigaciones de ese psiquiatra austriaco que les dije que es Leo Kanner, que es la afectación de las relaciones sociales. O sea, esa es una de las primeras partes, la primera parte de la triada de Wing, que luego se investigó con él mismo, donde dice que, pero lo que me gusta que les decía es que no permite lo que viene de afuera hacia adentro. Yo puedo estar viendo, imagínense qué preciosidad, puedo estar compartiendo todo esto con ustedes y yo digo, este es el mar, esta es
vegetación. Esta es una vista padrísima. Él no permite eso. Él está ensimismado, encerrado y no permite. Luego vamos a ver que sí interpreta algunas cosas. Entonces, tríada de Wing. 1, trastorno de la interacción social. 2, trastorno de la comunicación. ¿Cómo voy empezando a hablar? ¿Cómo hablo? ¿Cómo respondo? ¿Cómo es la situación receptiva expresiva? Y la tercera es el trastorno de la flexibilidad. Un niño le da el biberón, lo agarra, le dan los brazos, da para cargarlo, dice que se quiere quitar el pañal y demás cosas. Es la flexibilidad. Un niño con autismo tiene gran flexibilidad, no se comunica fácilmente, como precisamente les estamos diciendo o ustedes han visto del resto de sus hijos. Muy bien, fíjense bien, es el trastorno cualitativo de la relación. Cualitativo de la relación en cuanto a que no interactúa fácilmente con otras personas. Tiene un aislamiento, bueno, como les dije al principio, encerrado en su propia burbuja. 2, falta de empatía con los demás. Nada de que, dame unos ojitos y que la boquita y demás cosas. Este niño no lo tiene. Y algo muy importante, todas esas cosas que le estoy diciendo, que si el pañal, que si el biberón y demás cosas, regularmente pues se presentan en los primeros meses. Otra característica del niño autista es que probablemente nazca perfectamente bien, muy bien, y en los primeros meses se va dando cuenta de todo eso. Esto me lleva a lo que es la etiología. ¿Qué es la etiología? La etiología es la causa. ¿Qué es lo que causa eso? Imagínense, nos hemos vuelto locos. Definitivamente, yo tengo más de 40 años metido en esto, como les digo, y todavía no sabemos qué. Que el niño estaba muy bien y le pusieron una vacuna y empezó. Bueno, ya se sacó la teoría del sistema inmunológico. Otra, la teoría neurogenética, porque también el niño dice que trae una alteración del cromosoma X o una disrupción del desarrollo genético entre el 3er y 7º mes del embarazo. Otra teoría, niños que nacen con un perímetro cefálico muy pequeño. Otra teoría que hablan también del desarrollo neurobiológico y asociado con infecciones, tratamientos y demás en el embarazo. O sea, definitivamente, lo que te digan, tú créete. Lo importante, como le digo, lo vamos a ver en la tercera cápsula. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pero de lo que quiero que estés seguro, querido padre de familia, no es tu culpa. No es tu culpa que tu hijo sea autista. Después de estas cápsulas de autismo, voy a hablar de un tema que me apasiona, que es la carrera de obstáculos. La carrera de obstáculos son todas las, pues vaya, los diques, los baches y demás cosas que hemos pasado todos los padres de familia con un niño con o sin problemas. Esa carrera de obstáculos nos lleva a la verdadera aceptación, que es lo que necesita tu hijo autista, una verdadera aceptación. Y para poder llevar a cabo eso, necesitamos tener la seguridad que no es tu culpa, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, en resumen, el autismo es un trastorno que afecta la evolución del individuo. Búsqueles por donde le busques, que si la marcha, que si el balanceo, que si el lenguaje, que si la comunicación, no importa. Afecta la evolución del individuo. Y 2, no presenta las competencias que regularmente, lo que esperamos normalmente nosotros de los demás niños. Entonces, todo eso que hace que el niño esté orinando fuera del hoyo, todo eso que hace que el niño lo veas fuera de contexto, precisamente es lo que te va a hacer pensar, mi hijo necesita ayuda. Y sabrá Dios que tenga Asperger, Rett, trastorno desintegrativo o un verdadero autismo. Muy bien, sigue al pendiente de estas cápsulas, ¿sí? Ya te dije, la próxima es sobre cómo hacer la diferencia. Te mando un abrazo, muy caluroso, por cierto, desde aquí, de este bello puerto de Manzanillo. Que tengan buen día.